Y presentamos un informe sobre el conflicto docente. La verdad que lo que hemos tenido es que lejos de que este intento de provincializar de parte del gobierno nacional solucionara los problemas, esto ha hecho que haya problemas en muchísimas provincias argentinas. Por eso, desde CETERA hemos definido un plan de lucha nacional que tiene un paro de 48 horas para el 5 y el 6 con movilización nacional. Todas rechazo al 15-12% de aumento y todas planteándose, bueno, si en las provincias no alcanzan y hace 2 años se solucionó con los fondos de nación, que es lo que dice el incentivo, hay un fuerte reclamo al gobierno nacional, a los grandes ausentes de las discusiones, que son Alejandro Finocchiaro y Mauricio Macri. El lunes deberían comenzar las clases en la mayoría de las provincias del país, sin embargo sabemos que hay regiones donde ya se anunciaron medidas de fuerza. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gremio SUTEBA y el gremio UDOCBA fueron los que anunciaron medidas de fuerza, pero estamos con el titular de UDA, Sergio Romero, y con Fabián Feldman de SEA. Romero, ustedes recién dieron una conferencia de prensa en la que dijeron que no van a parar, sí movilizarse, pero no parar. Vamos a iniciar las clases, vamos a cumplir el servicio educativo en la mayoría de las jurisdicciones del país. Vamos a hacer una gran movilización, UDA y SEA, el día lunes al Ministerio de Educación de la Nación a las 11 horas, pidiéndole un cambio de rumbo en materia de políticas educativas al ministro Alejandro Finocchiaro. Hoy tuvimos una nueva instancia de diálogo con las representaciones gremiales de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Nuestro objetivo de primer orden hoy y en todas las semanas anteriores fue y sigue siendo empezar las clases normalmente el próximo lunes que empieza el ciclo lectivo. De alguna manera tenemos que salir de esta lógica perversa que nos tiene sometidos desde hace 20 años, en los últimos 20 años, solamente en 2 años las clases han empezado a tiempo. Nosotros, a través de un plenario de delegados de UTE, hemos decidido por votación empezar las clases en la ciudad de Buenos Aires, que arrancaron, a diferencia del resto de las jurisdicciones, arrancaron el 1 de marzo, o sea, en el día de hoy, y hemos declarado, hemos convenido que este día sea una jornada en defensa de la educación. Por eso hemos organizado con los maestros del Distrito 15, del 16 y de barrios cercanos, hemos organizado esta caravana para expresar que realmente, aunque empezamos las clases, hay un montón de conflictos y de cuestiones sin resolver. Nosotros, tanto nacionalmente como provincialmente, en el ámbito nacional estamos exigiendo la convocatoria paritaria, que la verdad nosotros creemos que se destrabaría el conflicto, que no es complejo este conflicto, que si el gobierno tiene voluntad política podría solucionarse. Si el gobierno expresa su voluntad política, convoca a la paritaria nacional docente, discute con los docentes, podían resolverse los problemas. En el caso provincial, ¿qué deberían hacer los gobiernos? En el caso de todas las provincias que van a estar en conflicto por los techos salariales, convocar y mejorar la propuesta. Las organizaciones gremiales a rever esta decisión de una medida de fuerza, que, repito, a nuestro juicio no va a resolver nada. Así que sí, va a haber diálogo de nuestra parte todo el tiempo, de acá al lunes y después del lunes también, ¿no? Se cansaron de hablar de Finlandia y nosotros, todos los que estamos acá de todo el país, queremos la escuela de Finlandia. Queremos trabajar en una escuela de Finlandia y queremos tener los sueldos de Finlandia. Entonces, la verdad que se habla livianamente de educación. Ustedes vieron que de educación las columnas de los grandes diarios y de muchos programas de educación hablan los economistas. ¿Saben quiénes tienen que hablar de educación? Los pedagogos, los maestros, los que enseñan, los que conocen la escuela, los que han sentido el sufrimiento de un niño o el problema de una familia, los que se han embarrado en las inundaciones, los que han estado ahora en el Delta frente al cierre de escuelas, defendiendo una escuela de 114 años que fundó Sarmiento. Entonces me parece que eso es lo que hay que debatir. Hacen falta más pedagogía
y menos economistas que hablen de ajuste, porque para los economistas, y nosotros lo venimos sosteniendo, para algunos economistas, tampoco quiero ofender a todos ni generalizar, pero cuando muchos economistas hablan de educación, nosotros somos un Excel. Antes de hablar con Sergio Romero, vamos a presentar el conflicto docente en números. Julia. Así es, vamos a tratar de explicar lo más claro que podamos cuál es la actual discusión paritaria entre los docentes, particularmente de provincia de Buenos Aires. Recordemos que se discute por provincia. Ofrece 5% por cuatrimestre la gobernadora Vidal, 15%. Pero hay algunas cuestiones que son importantes. No son acumulables, ¿no? Por eso da 15, por eso no da más de 15. Es decir, siempre el 5% respecto de la suma del año anterior. A veces algunas paritarias permiten ir acumulando los distintos tramos. Sin gatillo, esta es una discusión muy fuerte, no se actualiza, si la inflación aumenta más del 15, no se actualiza automáticamente con gatillo. Y sí hay un adicional por presentismo, que también es sumamente polémico, ha sido muy cuestionado, 4.500 pesos para los que cumplieron con presentismo el año pasado, 6.000 en este caso 2018. Y acá tenemos en números la gran discusión, 15% contra lo que dice hoy el Banco Central, las expectativas que construye el Banco Central sobre la inflación a partir de un relevamiento de 63 instituciones privadas, entre ellos bancos, que dicen que va a ser del 19,3%, hoy dicen eso, ¿no? Sin conocerse algunos otros datos de inflación. Y ya varios dicen arriba de 20. Entonces, esta es la disputa con claridad que se está planteando hoy. 15 contra 19,3, recuperando datos oficiales. Vamos a historizar un poco cómo viene transcurriendo el devenir del salario docente en términos reales respecto de la inflación, ¿no? Y lo que hicimos fue poner a valores de 2017 cuánto se podía comprar antes. Hoy, un maestro o maestra con 10 años de antigüedad, en realidad diciembre de 2017, más o menos gana 15.757 pesos sin considerar el incentivo docente, ¿no? En este caso estamos dejándolo afuera. ¿Cuánto podía comprar en realidad el año pasado? 16.170 pesos, porque tuvo una pérdida de poder adquisitivo de 3% en 2016. ¿Cuánto podía comprar en 2015? 17.683 pesos. Con esta suma, que hoy vale 15.700 pesos, el poder adquisitivo hace 2 años era muchísimo mayor, era de 17.683 pesos, podía llenar mejor el changuito. Hubo una caída de 9% en 2016 y una caída de 3% en 2017. Muy distinto a lo que planteó la actual gobernadora Vidal sobre una equiparación del salario docente a la inflación. Van 2 años sucesivos de pérdida que se achica levemente cuando se incorpora el Fondo de Incentivo Docente, por eso también que se achique esa pérdida significa que hay una exigencia respecto de que el Fondo de Incentivo Docente se aplique. Acá hay 2 escenarios, con adicional por presentismo, sin adicional por presentismo. Con un acuerdo de 15% sin cláusula gatillo y no acumulable, pueden, en el escenario 1, con adicional de presentismo, los docentes pueden tener una pérdida de poder adquisitivo de 2%. Esto está hecho con la inflación de 19,3%. Si la inflación es más, pierden más de 2%, ¿no? En el escenario 2, si ese docente pierde el adicional por presentismo, todavía puede perder más, 3%. Esto es poder adquisitivo, de poder tener un sueldo que te permite comprar 15.757 pesos, un maestro con 10 años de antigüedad puede caer a 15.422 o 14.977. Son distintos cálculos, básicamente para mostrar que negociar por encima del 15 es la única manera de recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los 2 años anteriores. Buen laburo, Julia. Lo que llama la atención, Sergio, bienvenido, ¿eh? Gracias. Que hablamos de un salario docente de 16.000 pesos. Mira, en realidad, lo pobre, que hay que decir acá es el sistema educativo en la Argentina está en una profunda crisis, pero muy profunda. Obviamente que
el Estado tiene una tibieza absoluta, tendría que tener más presencia, tendría que haber más inversión. Básicamente hay cuestiones que son indelegables por parte del Estado. El Estado sistemáticamente, el Estado Nacional niega de que paga salarios. Por eso dice, a través del decreto 52 que firma el presidente de la Nación y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, no vamos a discutir más salarios a nivel nacional porque nosotros nos pagamos salario. Y eso es falso, totalmente falso. Julia explicaba algunas cuestiones recién. Participa activamente el gobierno nacional del salario docente. Es un complemento importante el aporte que hace Nación a las provincias. Uno a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Fíjate vos los salarios, que ella está hablando con 10 años de antigüedad, 15.000 pesos, pero la realidad también es que hoy un docente que ingresa al sistema educativo en la República Argentina, según la provincia de la que estemos hablando, tiene una diferencia de salario tremendo. No se da para nada lo que pide la Constitución Nacional. Igual trabajo, igual salario. Fíjate vos, Misiones, por ejemplo, 11.400 pesos a partir de enero. Formosa, 11.400 pesos. San Juan, 11.400 pesos. ¿Cómo se llega a esos 11.400 pesos? De la manera más ridícula que te puedas imaginar. Por ejemplo. Porque el decreto 52 dice que tiene automaticidad el salario inicial, es decir, va a ir un 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. De una negociación que los docentes no participamos. Nuestro salario lo van a definir en otra negociación de la cual nosotros no somos parte. Que se definió por decreto. Se definió por decreto. Por lo tanto, es importantísimo la paritaria nacional para discutir el Fondo Nacional de Incentivo Docente, para discutir el fondo compensador. Es decir, hay 7 provincias que son subsidiadas con aporte nacional, que no alcanzan a llegar a pagar el salario mínimo si no reciben el dinero de la Nación. Esto se discutía en el ámbito de la paritaria nacional. Ahora hay un ítem que se agregó que es material didáctico, son 210 pesos por cargo que cobran todos los docentes del país, hasta 2 cargos. Entonces, que diga el gobierno nacional que no paga salarios me parece estar mintiéndole a la sociedad. Ahora yo le pregunto, Sergio, ¿no sería conveniente que convocara a todos a una gran discusión y que se vuelva al sistema anterior, que la educación pública quedaba a cargo de la Nación? Es que lo que vos decís es trascendental. Tiene una obligación indelegable, por eso te decía el Estado. La educación es federal. Es decir, no se puede apartar del sistema educativo nacional el gobierno nacional. Es un actor fundamental, trascendental. Es decir, la educación en Argentina debe ser una sola. ¿Cómo puede ser que haya salarios distintos, formación distinta? Libros distintos. Todo. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo, pero muy práctico, porque es la misma gestión. Cuando estaba el ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que entre paréntesis hizo una pésima gestión, dejó muchas deudas en el sistema educativo y muchas dudas. Él viajó, que yo recuerde, no menos de 2 veces a Finlandia, porque él promocionaba que Argentina tenía que tender a ese tipo de educación. Pero cuando vino, hizo todo lo contrario. Es decir, 2016 reconoció la paritaria nacional como importante, no hubo conflicto ahí, 2017 no la convocó, hubo conflicto, 2018 vamos por el mismo camino por no haber paritaria nacional. Se agarró de un artículo del acta paritaria para darle automaticidad al salario inicial en la República Argentina. Participa muy tibiamente el Estado Nacional en lo que es la formación y la capacitación docente, cuando el Estado en Finlandia tiene una participación activa en la preparación y en la formación de sus empleados. Bueno, y ni te quiero decir lo que es el estado de las escuelas en el país, porque acá los funcionarios se miran en las escuelas de Capital Federal. Si vos te mirás así, estás mirando por el agujero de una aguja. Ahora, es esto decir, que estás para contando... andate a El Dorado, Misiones. Todavía, Julia, andate a la provincia, todavía la provincia, la periferia, todavía hay escuelas con piso de tierra, hay escuelas ranchos en Salta. Hay una crisis profunda en el sistema educativo. Y con estos salarios
jamás vas a llegar a la calidad educativa. Esto que estás contando, que es tan evidente, y cuando uno va a los números, efectivamente, 15.000 pesos, alguien con 10 años de antigüedad, algo que en el sector privado claramente no pasa, al menos en las grandes empresas. ¿Cómo se está dando en este momento la paritaria y qué esperan, bueno, de las medidas de fuerza? ¿Creen que hay posibilidad de rediscutir? Mira, lo primero, lo que el gobierno puede... A ver, los gobernadores primero son excesivamente prolijos a mi juicio. Es decir, el gobierno nacional dijo el 15% y los gobernadores a pie juntillas todos el 15%. Que vos lo explicabas, el Banco Central de la República Argentina, o sea, el propio gobierno está estimando una inflación 2018 de 19.3. Entonces, Ciudad Autónoma está ofreciendo un 12%. Sin gatillo. Sin gatillo. Entonces, yo creo que es falta de seriedad a la hora de hacer propuestas, porque la realidad indica otra cosa. Pareciera que el gobierno está viviendo una película de ficción, que ven una cosa y los argentinos vemos otra. Ahora, también hay que decir que en algunos casos, si bien no es suficiente, algunos avances hubo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires estaba estancada, ya prácticamente sin retorno. Bueno, ahora le incorporaron una cláusula de revisión. Es un oxígeno. Habría que recomponer el porcentaje y mejorar un poco la propuesta. ¿Por qué? Fíjate vos lo que es la disparidad y la desigualdad en el salario. ¿Esa cláusula está sujeta a que el gobierno decida a los 9 meses convocarlos o automáticamente se convocan a los 9 meses para rediscutir la paritaria? No, cuando es cláusula de revisión tenés que ponerle fecha para la convocatoria, porque si no queda supeditada la voluntad del gobierno y por ahí hasta puede no convocarla. Cuando es cláusula de gatillo tiene automaticidad, directamente se aplica, ¿no? Ahora, vos dabas algo que es mucho más perverso, Julia, que es 15% pero piso llano. O sea, no se acumula. 5, después volvemos al anterior, otros 5 sobre el anterior. Es un disparate. Sí, no, pero yo te quería aclarar algo. Se deben acumular. Le quería aclarar algo a los dos. Fíjate vos que la oferta de la provincia, te repito, yo creo que hay un nuevo escenario con la cláusula de revisión, pero sigue siendo descabellada la oferta. ¿Por qué? Cuando, vamos a suponer que hubiese sido aceptada, cuando el docente de la provincia de Buenos Aires perciba en septiembre para cobrar en octubre ese 15%, va a percibir 14.370 pesos. Hoy la provincia de Santa Fe, sin haber cerrado su negociación, ya paga 15.200 en el salario inicial. Obviamente, cuando cierre la negociación va a estar muy por arriba. Entonces no puede ser que el docente, según en la provincia que esté trabajando, bueno saber los pedidos de traslados que hay. La gente no puede vivir con estos salarios. Entonces te hablan de calidad educativa. ¿Cómo tenés un docente enfrente del aula lleno de problemas, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas, que no puede pagar el agua? Es imposible calidad educativa de esta manera. La gobernadora habló de resultados evaluativos que eran muy negativos, ¿no? De 62% de fracaso. Sí, que no podían entrar a la universidad, que necesitaban cursos de ingreso, capacitaciones extra. ¿Qué respuesta hay para eso? Yo le puedo dar hasta la razón a la gobernadora, pero en todo caso hay que preguntarse. Mientras los docentes vamos con bajos salarios a cumplir con estas obligaciones, en muchos casos en las peores condiciones edilicias. O sea, prestamos el servicio en las peores condiciones. Yo pregunto al revés, ¿qué hace el Estado en el mientras tanto? ¿Qué hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hizo el gobierno nacional? O sea, me parece que buscar culpables, yo creo que hay que recomponer un ámbito de diálogo, hay que negociar. Nosotros fuimos a la negociación el 6 de febrero con Finocchiaro porque nuestra estrategia es no darle la espalda al empleador, porque se soluciona en esa mesa la situación. En el caso nuestro, nosotros le vamos a dar una chance, vamos a movilizar el día lunes, vamos a iniciar el ciclo electivo, solamente vamos a hacer paro en 3 provincias. Vamos a hacer paro en Misiones, que hay 72 horas de paro, porque esto de que muestran un mapa que lo pintan de verde a Misiones, en Misiones no va a haber clase, no va a haber clases, va a ser absoluto el paro. Porque un solo sindicato firmó y sometió a los docentes a 11.400 pesos. Eso significa que técnicamente se acordó una paritaria, pero con gran parte del movimiento sindical en contra. Claro. Pero formalmente... Con un sindicato solo. Con un sindicato de 5 que hay. Entonces va a haber paro y va a ser masivo en Misiones. Catamarca tiene el problema que tiene, sin el incentivo, tiene 10.000 pesos de salario, sí, de salario inicial. Santa Fe
Santa Fe es distinto, tiene 48 horas de paro, pero porque su condición fiscal y su situación financiera es distinta. Santa Fe puede ofrecer más porque tiene cómo ofrecer más. Me parece que le está haciendo mucho caso al gobierno nacional y se ajustó a ese 15%. Por eso el paro en la provincia de Santa Fe, porque puede ofrecer más. Santa Fe es una de las provincias que mejor paga, sin ser óptimo el salario. Ofreció con gatillo. Y ofreció con gatillo. Entonces, me parece que ahí vamos camino a destrabar un poco el conflicto en la provincia de Santa Fe en el corto plazo. Pero en general, hay una crisis tremenda en el sistema educativo. Hace falta que aparezca el ministro de Educación de la Nación, que genere políticas concretas en materia educativa, mayor financiación y mayor participación de los sindicatos en las políticas educativas. Sergio, muchísimas gracias. Nos vamos. Que tengan realmente muy buen fin de semana. Yo particularmente los veo el lunes, 12:30 del mediodía. Un gusto haber compartido con vos. Muchísimas gracias. Para mí también, ya les dije, un gusto. Son muy buenos compañeros de laburo. Igualmente. Muy buena gente, la verdad, la pasé bárbaro. Buen fin de semana. Chau.